Federico Sturzenegger del PRO, con Ricardo Alfonsín del Frente Amplio UNEN y con Adrián Pérez Bien Digo del Frente Renovador. A los tres, gracias por venir. No, gracias. Empezamos por El Economista. ¿Sorprendido? ¿Lo esperabas? Mirá, fue una situación realmente que fue muy cambiante, ¿no? La verdad que cuando uno hacía un análisis frío inicialmente no había manera de que no se llegara a un default, porque lo dijo muy bien Miguel Bain hace unos minutos, le convenía a ambas partes de una manera, yo diría dramática, porque Argentina entrar a un default era un cuadro de situación mucho más complicado, era un cuadro con la deuda más complicado, porque si la deuda se le aceleraba, una reestructuración que había permitido que la deuda se pague en los próximos 30 años, de repente se te convertía en una deuda que la tenías que deber. Pero para los fondos buitres también era muy complicado, porque a mi entender se acababa el juicio de Griesa. O sea, Argentina cumplía el fallo de Griesa, básicamente no pagándole a ninguno de los dos. Acuérdate, el fallo se podía cumplir o pagándole o no pagándole, y eso básicamente los retrotraía a foja cero. Entonces parecía como que eso era lo natural. Un poco lo que uno estaba pensando era que eran los propios fondos buitres que tenían que pedir la prolongación del stay, pero bueno, era como lo que ustedes mostraban de los autos, ¿no? Parecía como que nadie quería. La verdad que a diferencia de Bain, yo en los últimos días, medio como me fui convenciendo que realmente estos autos iban a chocar más allá que no tuviera sentido. Así que la verdad que yo una reflexión que quizás me gustaría hacer es que creo que hay algo que podemos aprender de esto, que es que yo creo que el debate se ideologizó mucho. Hubo mucho reduccionismo en el debate, ¿no? ¿En qué sentido? Y cuando vos decís patria o buitres, estás presuponiendo una respuesta que es ideológica, que no... Acá el foco es qué es lo mejor para la gente, qué es lo que es mejor para los argentinos, ¿no? Cuando Mauricio Macri dijo, a mí me parece que lo de los rufos es un problema, pero hay que tratar de arreglar esto, hay que ver si esto se puede manejar. Él estaba pensando en la gente. Estaba pensando, ¿esto nos lleva a más recesión? Macri dijo, paguen. Él lo que dijo es, hay que tratar de cuidar el tema de la Rufo, hay que cuidar, digamos, los intereses de Argentina en ese sentido. Argentina tiene que integrarse al mundo, entonces que se trabaje con los abogados porque hay soluciones para este problema. Me parece que justamente, pero lo que digo es salir, digamos, de esa situación de buenos o malos, digamos, los que están a favor del país, los que están en contra del país, entender que uno cuando plantea una situación, me parece que el programa de hoy, con un gobierno cerrando una negociación probablemente con los fondos buitres, nos permite ese espacio de decir, bueno, a ver, porque creo que la gente está pidiendo a la clase política, a sus dirigentes, un análisis racional, un análisis de decir, bueno, a ver, tenemos esta opción, como decíamos, ¿cuáles son los costos de no pagar? Más recesión, más inflación, caída del salario, un problema con la deuda. ¿Cuáles son los problemas de pagar? Los pasivos potenciales que nos generaba la cláusula Rufo. Entonces, ¿qué era una cosa razonable decir? Tratemos de resolver este problema, tratemos de minimizar este riesgo de la cláusula Rufo. Lo que se está ocurriendo ahora es una manera, había otras, como poner un seguro de caución. Que estás dando por descontado que hay arreglo. No, la verdad que bueno, lo veremos. Esto es una situación que todavía falta. Esto es un poco lo que se está sugiriendo en este momento, pero porque independientemente... Lo que da la impresión de que hay hasta ahora es los bancos, y por intermedio de los bancos, el gobierno argentino haciendo una propuesta concreta de solución, que sea o poniendo una garantía para reimplantar el stay y abrir 3 meses más y por ahí llegar hasta enero, o directamente recomprando toda la deuda y quedando a mano del juicio, retirándose del juicio en todo caso y negociando el gobierno argentino cómo recuperarla. Parecía difícil que se pudiera conseguir la extensión del stay sin que Argentina pusiera nada. Ahora, una de las opciones que se estaba barajando es que Argentina pusiera un seguro, que no es una oferta, porque el problema de la Rufo es si vos haces una oferta, después de la discusión, si es voluntaria o no es voluntaria, que es lo que hablaron ustedes con Miguel hace un minuto. Pero eso es un seguro, claramente no es una oferta, entonces es una opción. Y una opción quizás todavía más segura es que esa oferta o ese seguro lo ponga un tercero, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es... Había mecanismos del principio. Digo, pero lo que, más allá de si se llega al mecanismo o no, lo que a mí me gustaría transmitir es, cuando vienen estos problemas que afectan a los argentinos, punto número 1, el foco tiene que estar puesto en los argentinos. No tiene que estar puesto en una ideología, no tiene que estar puesto en una idea, en qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que es mejor para los argentinos. Y discutámoslo sin poner buenos, malos, sin poner eslogans, sin tanto reduccionismo. Me parece que vamos a tener mejores soluciones y una mejor discusión. También coincido, no hay que ideologizar. No hay que ideologizar. En el mal sentido de la palabra.
pretender investir una posición de malas intenciones y a la otra de buenas, pero estas cosas ocurrieron en la oposición y en el oficialismo, quiero decir, algunos decían que el oficialismo estaba ideologizando y pretendía enfrentar este problema con un relato épico, etcétera, etcétera, y otros decían desde la oposición, en realidad el oficialismo está actuando con una irresponsabilidad terrible. Si decimos, atribuámosle a todo la mejor intención, bueno, no solamente a la oposición, sino también al oficialismo. Yo creo que se manejó mal, se manejó muy bien, como dijo Bain, hasta la negociación de la deuda. Ahí el gobierno se manejó bien. Después de allí empezó a hacer macana, con el Club de París, con Repsol, y como hizo macana, la solución de los problemas le resultaron más gravosas. Y acá a mí me parecía que tenía que haber un acuerdo. Pero más allá de los argumentos que da Federico, ¿por qué razón? Porque ¿por qué podía oponerse el juez a reponer la medida cautelar? Si estaban asegurados los derechos de los fondos buitres, ya estaba la sentencia, el fallo. Si Argentina después del 31 de diciembre no quería cumplir, le embargaba de nuevo el año que viene. Lo que no podía hacer Argentina es aceptar una salida del tema que importara el mínimo riesgo de que se activara la cláusula Rufo. Porque eso hubiera generado una incertidumbre también en la economía argentina, que hubiera afectado la capacidad de la Argentina en el mercado financiero de obtener crédito. La gente hubiera tenido, los agentes económicos en el mundo hubieran dicho, ¿se activa la cláusula Rufo o no se activa la cláusula Rufo? Y si se activa la cláusula Rufo, le estamos prestando a un país que tiene capacidad de repago o no tiene capacidad de repago. En fin, la situación era muy compleja también. De manera que me parecía que lo más razonable era reponer. Bueno, tal vez hayan encontrado otra solución. Ojalá, vamos a ver si la encontraron, ¿no? Bueno, la lógica en principio se estaría discutiendo, conversando ahora es ese dinero por parte de los bancos contra la reimplantación de la medida cautelar. Claro. Adrián. A mí me parece que lo que hay que plantear, o que hemos planteado en todo momento, es hay un camino que es el camino más sensato, que es que no haya default para la Argentina. Pero eso tiene que lograrse en el marco de una negociación bajo una condición, que es que no se active la cláusula Rufo. Y me parece que en eso, aparentemente, es en donde está hoy anclada la negociación. Es decir, la Argentina que no caiga en default y que no se active una cláusula que generaría un impacto muy fuerte para el futuro de la economía argentina. Así que la expectativa es que en el marco de esto que queda y esta negociación se pueda encontrar una solución en este camino. Digo, lo que está claro es que ¿por qué es una mala situación el default? Todos lo sabemos, pero creo que además se da en un contexto en donde la economía está mal. Entonces, yo creo que el propio gobierno comenzó a hacer algunas cuestiones en los últimos tiempos. Digamos, el gobierno partió de una idea original que es vivir con lo nuestro, en un contexto internacional que había tasas de interés bajas y liquidez internacional. El gobierno prefirió otro camino, que es vivir con lo nuestro. En un momento se dio cuenta que tenía que recurrir al mercado de capitales y que necesitaba el ingreso de dólares. Y empezó un camino distinto y eso implicó, independientemente del contenido, a mí no me gustó el acuerdo con el Club de París, pero el gobierno lo que dijo fue, acordemos con el Club de París, acordemos con CIADI, acordemos YPF, Repsol, y también en esa línea entiendo yo que el gobierno quiere acordar con los holdados. Ahora, Adrián, en este tema puntual, ¿hubo discusiones dentro del Frente Renovador, en particular entre los referentes económicos de Sergio Massa? Porque Lavagna viene diciendo cosas distintas a Martín Redrado sobre este tema, sobre esta negociación puntual. Sí, en general la línea ha sido esta, hay que acordar porque el default es muy malo para el país y hay que hacer que el acuerdo no implique la activación de la cláusula Rufo. Eso dice Lavagna, no Redrado. No, creo que todos dijeron más o menos lo mismo. Lavagna en algún momento sí planteó que el default es malo, pero que sería mucho peor que el default. Pero me parece que en ese camino la Argentina tendría que encontrar una solución, que espero que sea así, para después empezar a resolver también las grandes cuestiones pendientes de la economía. Nosotros hoy tuvimos una reunión donde participaron todos los sindicatos para plantear un tema que es elevar el mínimo no imponible en ganancias y donde en definitiva se disparan un montón de cosas, que es un país que tiene 38 puntos de inflación, un país que está técnicamente en recesión, que hace 3 años que la economía no crece y hace 2 trimestres que la economía cae,
un país que no tiene inversión, un país donde hay sectores que dicen, empiezan las suspensiones, los despidos. Hoy lo vimos con automotriz, sector de la construcción. Hubo gente del sector de industria plástica que dijo que empezaron los despidos en nuestro sector. Me parece que acá el tema es cómo empezamos a resolver los problemas de fondo vinculados a esto. A un país que tiene altísimos niveles de inflación, que tiene un nivel de reservas que cada vez es menor, que tiene un superávit, que tiene un déficit fiscal ya proyectado de 3 puntos, que el gobierno ha decidido una cosa que está mal, y hay que empezar a reconocerlo. Es decir, un gobierno que tiene recaudación récord durante 10 años, ¿no? Que es lo que ha tenido, un nivel de recaudación récord, y que gastás todos los años por encima de esa recaudación récord, algo estás haciendo mal, sobre todo si la consecuencia es que tenés 30% de pobres. Es decir, algo hiciste mal, porque vos hoy, a pesar del crecimiento económico, a pesar del gasto que pusiste, por encima de un nivel de la recaudación, tenés 30% de pobreza, 12 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Entonces, empezar a resolver estos que son los problemas pendientes y fuertes de la economía real. Federico, por último, 30%. Yo creo que ese es el nivel real, si nosotros tomamos el nivel real de inflación. Es decir, claro, medido con la inflación ficticia del INDEC, mejorada en los últimos tiempos, pero ficticia aún, no tenés ese nivel, pero hoy tenés 30% de pobres. Federico, vos como economista, ¿vos coincidís con los análisis de Bain que si la Argentina va al default, la recesión continúa a qué nivel, y si la Argentina sale del default, ¿hay recuperación en lo que viene? Sí, yo creo que el default en este caso puntual ahora no tiene nada que ver con el del 2001, porque Argentina, como dijo Adrián, ya está aislado del mundo. Entonces no es un país que está usando, está tomando un montón de dinero del resto del mundo, que se cortaría ese chorro si vos entraras en un default. Creo que sí se profundizaría, ¿no? Y además problemas que se agravarían. O sea, hay que pensar una cosa. Está bien, pero saliendo del default, ¿vos pensás que el año que viene se puede crecer al 3%? No veo esos números, porque veo que los problemas de la economía argentina no tienen nada que ver con esto. O sea, claramente que la posibilidad de arreglar esto, porque en realidad, ¿qué es lo que le hizo clic al gobierno para encarar CIADI? ¿Qué fue lo que YPF? La falta de dólares. Sí, pero yo creo que fue justamente el sector energético. Yo creo que en un momento alguien, probablemente de YPF, le dijeron, miren muchachos, acá se necesitan 200.000 millones de dólares y esos acá no están ni van a estar, entonces hay que normalizar la relación de Argentina con el mundo. Entonces, la verdad que Argentina, si empieza a transitar ese camino, que no va realmente a ser franco hasta el año que viene, porque acá lo que estamos hablando es de extender el stay hasta enero, febrero, con lo cual la solución viene recién en enero, febrero. Entonces, eso de alguna manera, por supuesto que genera un alivio en términos de que va a ser más accesible el financiamiento para energía y otras empresas, eso va a afectar positivamente, pero la verdad que el problema que tiene Argentina, que por ejemplo, les cuento, en el segundo semestre del año tiene que emitir dinero para financiar el agujero fiscal por un 40% de la cantidad de dinero que tiene la economía, en el segundo semestre de este año. Entonces, el problema de inflación, el problema del cepo cambiario, el que las exportaciones siguen cayendo, que la industria no puede producir, eso, Ernesto, va a seguir. Va a seguir. Un poquito menos malo el año que viene, no vemos un crecimiento del 3%, pero tampoco vemos una catástrofe si Argentina entrara en un default. Muchísimas gracias a los tres. Gracias a ustedes. Vamos al último corte y volvemos. Palabras